Hola, Dios te bendiga. Hoy nos encontramos en nuestro podcast llamado Escogidos. Y para nosotros es una gran bendición estar de vuelta aquí. Habíamos estado un poquito ausentes, pero ya retomamos el proyecto y creemos que Dios va a hacer grandes cosas a través de estos podcasts. Hoy es nuestro podcast número 7, Escogidos, y estamos hoy con el pastor Carlos Valadez, que es nuestro pastor. Es una bendición tenerlo de vuelta. Dios les bendiga, pues muchas gracias por invitarme a ser parte de este podcast. Esperamos ser de bendición y que Dios nos bendiga también a nosotros, ¿verdad? Pastor, que Dios nos bendiga Y nos use. y nos dé la gracia y poder llevar el mensaje de lo que vamos a hablar hoy, porque va a ser un mensaje, yo creo, muy necesario para lo que estamos viviendo y para lo que se va a vivir. El tema del día de hoy es el Espíritu Santo en nuestra generación y en la futura, o el Espíritu Santo en esta generación y en la que viene, como la gente lo quiera llamar, pastor. Bien, como dices, es un tema muy importante. El Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo tiene que trascender en nuestra generación y en las generaciones venideras para poder preservar, ¿verdad?, todo la parte operativa del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso es importante, así que no se despeguen de su lugar y quédense hasta el final. Sí, la verdad que va a ser de gran bendición este podcast. Vamos a empezar, pastor, ¿qué le parece? ¿Empezamos? Claro Mire, que sí. vamos a empezar con cómo nos ayuda el Espíritu Santo ante las corrientes ideológicas de este tiempo, cuando todas dicen tener la verdad, cuando todas dicen que es verdad lo que ellos creen o piensan. Pues yo creo que lo más importante es conocer la verdad. No la verdad que determina el hombre que es la verdad, sino la verdad desde el aspecto de que Jesús dijo: yo soy el camino, La verdad. y la vida. Cuando entendemos esto, que Jesús, el mismo Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, entonces nos hace entender que fuera de Él no hay otra verdad. Entonces podrán venir corrientes ideológicas, podrán levantarse un montón de cosas, pero si el centro no es el Señor Jesucristo, entonces la verdad que profesan no es la verdad. Entonces cuando entendemos esto, que Jesús le dijo a sus discípulos: no salgan, le dijo, de Jerusalén hasta que sean revestidos, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y en ese momento dice: van a recibir poder. Y cuando vemos más a fondo también, que Jesús también le dijo: cuando esto suceda, cuando el Espíritu Santo venga, dice, Él les enseñará todas las cosas. Es decir, todas las verdades. Todas las verdades. Y cuando Él venga, aparte de enseñarle todas las cosas, todas las verdades, también le dijo, les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Y se convertirían en testigos. Exactamente. Entonces, ¿quién se convierte o quién se determina que es un testigo? Aquel que ha tenido la experiencia, que conoce, que lo ha vivido. Entonces nadie puede decir: yo soy el que tengo la verdad y el resto no, si el centro o si la base de su fundamento no es Jesús. Amén. Y yo creo que el Espíritu Santo es sumamente importante hablando de este punto, porque Él nos da el valor también para defender nuestra fe en medio de todo lo que se cree y que la gente piensa y lo que el sistema nos está plantando. Yo creo que el Espíritu Santo es importante, porque lo podemos ver también después del Pentecostés, cuando Pedro y Juan fueron llevados ante todos los sacerdotes y estaban en el concilio y les dicen: oye, ¿con qué autoridad sanaron al enfermo, al paralítico, por así decirlo? Y ellos empezaron a dar un discurso, se lo voy a parafrasear, y termina esta historia así, cuando le dicen: oye, pues hay que dejar que se vayan, pero que no hablen más en ese nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Y van y los cuestionan y les dicen: necesitamos que no hablen en ese nombre. Y ellos contestan: oye, ¿será justo obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios? O sea, no vamos a dejar de hablar
de testificar lo que hemos visto y oído. Entonces, ellos eran llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en este tiempo nos va a ayudar a nosotros para poder defender nuestra fe, para poder tener nuestras convicciones bien firmes de lo que somos en Dios y de lo que creemos. Así es, el Espíritu Santo es el que nos convicciona, el que nos convence. Vuelvo a retomar lo mismo, de la verdad, de quién es el Señor. Amén. El Espíritu Santo es el que hace la obra y viene y da continuación a la obra que empezó Jesús y la termina. Y es interesante porque una persona que está caminando en el Señor, si no está viviendo esa transformación que trae el Espíritu Santo en nuestra vida, es una persona muy vulnerable, es una persona inestable, porque vienen este tipo de corrientes de las que estamos hablando, y aparentemente esta persona, cuando viene a Cristo, empieza a crecer. Aparentemente digo, porque a veces se ven apasionados, se ven que están creciendo, que están avanzando, pero vienen otras corrientes, otras ideologías, otras doctrinas, y los mueven, los sacan del fundamento en el que ellos pensaban que estaban caminando firme, Hacemos un collage de fe. por falta de la obra del Espíritu Santo, de la formación que el Espíritu Santo trae. Es importante porque cuando mezclamos nuestro tiempo de oración, de relación con Dios, nuestro tiempo de lectura de la palabra y la obra del Espíritu Santo, estas tres cosas son vitales en la vida del creyente para que ninguna corriente nos sacuda ni nos mueva. Cuando mezclamos la oración, la lectura y nuestra intimidad, permitiéndole al Espíritu Santo que nos direccione, nos forme, nos instruya, nos transforme, entonces podemos decir que ninguna corriente fuera de la verdad que Jesús nos va a tambalearnos, nada fuera de lo que es el Evangelio del Señor nos va a sacudir ni nos va a confundir. Por eso es importante permitirle al Espíritu Santo que haga la obra en nuestra vida. Amén. Por eso es bien importante, yo creo que las bases, ¿no? Las bases para fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra intimidad, porque es lo que hace el Espíritu Santo. Él va a fortalecer nuestra fe en medio de todo lo que hemos estado hablando. ¿Y cuándo la va a fortalecer? Cuando oremos, cuando adoremos, cuando leamos la Biblia. Es ahí cuando nuestra fe se fortalece y podemos recordar, que yo creo que era lo que dijo Pedro y Juan, volviéndolo a mencionar. Ellos dijeron, o sea, fortalecidos en su fe a causa de que ellos eran íntimos con el Espíritu Santo, y dijeron, no podemos dejar de hablar. O sea, ustedes no se colgaron en un madero como lo hizo él. O sea, no me vengan a decir que yo dejé de hablar del hombre que salvó mi vida. Entonces esos hombres tenían la capacidad para, como dijo Pablo, o sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros los dejamos actuar en este tiempo, pastor. Claro, cuando Pablo declara esas palabras, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O el decir, todavía ir más allá de decir, hey, yo llevo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo. Estamos hablando de que la obra del Espíritu Santo está operando en la vida de Pablo, está trayendo una transformación, una revolución, un cambio radical. Es decir, Pablo ya no llevaba la misma dirección, tuvo un cambio radical en una dirección contraria a lo que él había creído, a lo que le había sido instruido, ¿verdad? Porque vemos, él era un perseguidor, ahora deja de ser un perseguidor y se transforma en un vocero del Evangelio, de un cambio radical. Totalmente. Y es algo bien importante, y me gustaría que pasáramos al siguiente guión, o a la siguiente pregunta, porque ¿qué hacer, pastor, cuando la sociedad contradice lo que dice la Biblia? ¿O qué hacer cuando todas las corrientes que hoy se están hablando contradice lo que la Escritura habla? Pues volvemos a traer a colación lo mismo. Por medio de la obra del Espíritu Santo es nuestro pase seguro, es nuestra garantía, es la póliza de garantía, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Tú dices la pregunta, ¿cómo cuando la sociedad te presiona, cuando
la sociedad te bombardea, porque es lo que está pasando con nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Se les están bombardeando un montón de ideologías, de pensamientos que van en contra de la palabra, que van en contra de lo que la Escritura dice, pero más sin embargo esto se está normalizando. Ellos encienden la televisión y ven un montón de cosas que bombardean y van en contra de la naturaleza de Dios, de la naturaleza de la palabra, y van a la escuela y son instruidos también con corrientes ideológicas que vienen también en contra de la palabra, y juegan videojuegos y ven cosas en las redes sociales que van en contra de la palabra. Por eso es importante el rol que nosotros jugamos como padres, como iglesia, en el desarrollo de nuestros hijos. Hay una sociedad que va empujando fuertemente en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y qué es lo que detiene o qué es lo que hace ese esfuerzo para detener o para de alguna manera eliminar lo que las corrientes están diciendo, que están sembrando nuestros hijos desesperadamente en este tiempo. Tú lo ves en todas las áreas, en la radio, televisión, redes sociales, videojuegos, libros de texto. Se está bombardeando todas estas corrientes ideológicas que están contrarias a la palabra de Dios, que se están viendo normalizadas. El estereotipo, el diseño de la familia se está distorsionando. La equidad de género que viene a distorsionar el origen del hombre, el diseño de Dios para el ser humano, vienen a distorsionar. Entonces ahí es donde entra lo que es la palabra de Dios, lo que en sí el Señor dejó establecido en la palabra, y la obra del Espíritu Santo tomando este contenido de la palabra y haciéndolo real en nuestra vida es lo que nos va a ayudar para poder permanecer bien ante toda esta basura que están dando la gente, ¿no? Y una de las cosas bien importantes también, que al todo esto que nos están dando, nos están enseñando a los jóvenes, a los niños, las ideas que nos quieren meter en la cabeza, o sea, hay una gran parte de niños y jóvenes que a lo mejor, al no querer fallarle a Dios, es algo que ellos creen que tienen sus convicciones, pero está la otra cara de la moneda, donde si yo no le quiero fallar a Dios para no involucrarme en todas estas corrientes, no soy aceptado. Entonces, la importancia también del rodearnos con las personas correctas en nuestra vida, pastor. La importancia de saber con quién caminar nuestra vida, porque estamos viviendo un tiempo muy difícil globalmente, yo creo, y necesitamos tener en cuenta quiénes son las personas con las que decidimos caminar, porque al final de cuentas, escuché un día, te conviertes con quien te juntas. Rodéate con borrachos, decía una persona, y te vas a convertir en un borracho. Pero si te juntas con personas de fe, con personas de intimidad, con personas de convicciones firmes en Dios, al final de cuentas te vas a convertir en una persona de ellas. Y es una manera en donde podemos nosotros hacer eso para poder no dejar que las mentiras que tiene el diablo para nuestras vidas entren en ella. Mira, tocaste algo muy importante. Nuestros jóvenes, si nuestros jóvenes no tienen el cimiento que ellos deben de tener para soportar, para guardarse, ¿qué va a hacer de un joven que no está bien cimentado, que no tiene las bases fuertes, y se le presenta o no logra encajar en el círculo en su escuela? Pastor, y el detalle, que la sociedad nos está presionando, o Nos los orilla. jóvenes se sienten presionados, o nos sentimos presionados. Entonces vemos jóvenes viviendo en medio de dos aguas, actuando de una manera con sus amigos por querer encajar, porque no demuestran la convicción de lo que creen o que se les enseña en casa, ni la convicción de lo que se les enseña en la escuela y con sus en la iglesia. Entonces ellos tratando de encajar, como no tengo una convicción, soy bien vulnerable, y para mí es más fácil hacerme a ellos, por lo menos en lo que estoy en la escuela. Te digo porque tú sabes que yo soy maestro,
y ves mucha gente, muchos niños que sabes que son cristianos, pero en el círculo de la escuela, en el círculo de sus amigos, no defienden su convicción. No viven lo que son, prefieren de alguna manera ah, ce- ceder a lo que esta corriente o a lo que esos principios o los amigos le están enseñando, les quieren sembrar en vez de conviccionarse y guardarse en lo que ellos les están enseñando en su casa y en la iglesia, por vergüenza, por querer encajar, por falta de conocimiento, por falta de convicción, terminan cediendo. Y usted lo decía la otra vez en un mensaje que hablaba de la familia, la importancia de poder instruir al niño en su camino hasta cierta edad, porque yo recuerdo que usted decía, va a llegar el momento donde a lo mejor las palabras tuyas ya no tengan tanto peso. Y a veces pasan más tiempo con sus amigos o con sus compañeros de escuela, y a veces el quererse sentir aceptados hace que hagan más caso a las voces de afuera que a las voces de adentro. Y eso se me quedó a mí bien grabado, porque sí es cierto, pastor. Cuando estamos a cierta edad y en una edad de la adolescencia, de la juventud, somos muy vulnerables en lo que sentimos y en las decisiones que tomamos. Y a veces a esa edad creemos que sabemos del mundo y creemos que una persona mayor no nos puede dar un consejo, porque esa persona no está viviendo ni está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Y a causa de yo querer ser aprobado por los jóvenes, por las personas con las que me rodeo en mi diario vivir, dejo que eso haga más ruido en mí que el querer yo ser aprobado por Dios. Sí, es muy complicado el que un adolescente, yo cuando dices esa frase que dije, en la adolescencia sucede mucho esto. En la primera infancia, los niños de 2, 3 años, 4 años, 5 años, lo que papá y mamá hacen lo quieren repetir. Son los modelos, Son los superhéroes. son los superhéroes, ¿no? Quieren pasar tiempo con papá, quieren pasar tiempo con mamá, lo que diga papá es ley, lo que diga mamá es ley. Pero llegan a una etapa de la adolescencia donde la voz de los padres empieza a perder fuerza en la vida de sus hijos. Y es bien complicado. Entonces las bases que tú lograste poner en tu hijo en la infancia, desde muy pequeños hasta que lleguen a esta etapa de la adolescencia, esas bases van a ser vitales, van a ser muy importantes para que eh, tal vez tu voz no llegue tan profundo ya, porque van a empezar a escuchar terceras voces, amigos, eh, otros personajes que aparecen en su vida. Las tóxicas. Pero las bases que tú pongas, esas bases siempre van a estar allí. No hay voz, no hay terceras personas que puedan borrar las bases que tú logres sembrar en la vida de tus hijos. Y si esas bases están basadas en las escrituras, son bases que van a permanecer siempre, ¿no? Instruye al niño en su camino, y si cuando fuere grande no se apartará, porque estás poniendo bases. Y aunque haya intermediarios en el desarrollo de tus hijos, las bases no van a poder ser adulteradas, no van a poder ser cambiadas. Y algo se va a preservar allí para que tus hijos sepan guardarse, sepan mantenerse. Amén. Y pastor, ¿cómo podemos ser luz en medio de todo esto? ¿Cómo podemos ser luz en un mundo donde muchos jóvenes se sienten vacíos, aunque lo tengan aparentemente todo? Y cuando digo aparentemente todo, digo redes sociales, dinero y seguidores. Y lo digo ¿por qué le digo esto? Porque es el mundo actual que estamos viviendo. Y podemos ver que hay personas que cuando suben una foto y le dan 5 likes, pastor, ya perdí, nos sentimos mal. Subo un video y tengo 100 vistas, pastor, y no, pues ni para qué lo edité. Entonces, ¿cómo podemos ser luz en un mundo así, pastor? Mira, yo siempre he dicho que nos ha tocado alcanzar una generación muy complicada. Nos ha tocado alcanzar una generación muy dura de corazón, Y a la vez muy de cristal. muy frágil, con un corazón duro y frágil. Mira,
nosotros decimos mucho que estamos viviendo en la época de la información. Hay mucha información. Hay muchos lugares, formas, sitios, maneras de obtener información. Pero aún habiendo tanta información, nuestros jóvenes están desinformados de las cosas más importantes. Tienen mucha información de muchas cosas, pero lo más primordial, que es Dios, hay mucha desinformación de Dios. Porque las redes sociales han venido a tomar roles, a tomar lugar en nuestros roles, que como padres debemos de tomar. Las redes sociales están tomando esos roles que a nosotros nos pertenecen como padres. Entonces estamos hablando de una generación muy dura, una generación que es muy escéptica, una generación con demasiada desinformación, distraída. Ellos viven distraídos, ellos viven, fíjate, yo escuchaba algo y que tiene mucha realidad. A esta generación que vive conectada a los dispositivos y a las redes sociales, en su etapa adulta les va a ser muy difícil entablar relaciones humanas, porque están desconectados. Entonces esta generación el día de mañana, en su edad adulta, le va a ser muy complicado vivir en comunidad, porque aunque ellos piensan que están conectados porque juegan con otras personas del otro lado de la pantalla, pero en realidad les va a costar mucho trabajo conectarse en un mundo real, en una relación real. En el día de mañana que ellos quieran hacer una familia, les va a costar mucho trabajo hacer una relación. Y si Dios está ausente en su vida, entonces ni siquiera van a poder desarrollar una relación con Dios, porque están desconectados, viven en un mundo virtual, en un mundo que no existe, que los aleja de la realidad. Podemos decirlo así, estamos viviendo en un tiempo donde la generación de hoy está conectada con el mundo, pero está desconectada con Dios. Estamos más conectados con lo virtual que conectados con lo físico, con lo palpable. Y decía el punto ¿cómo podemos ser luz? Y podemos ver que la Biblia nos manda y nos dice que nosotros somos la luz de la tierra, la luz del mundo. Y una de las maneras en la que yo creo que podemos ser luz es mostrando un amor genuino, pastor. ¿Por qué le digo esto? Porque el mundo está lleno de apariencias. Vivimos en un mundo de apariencias, donde a veces fingimos o donde a veces le mostramos más bien a la cara a una gente a través de la pantalla, a través de Facebook, de Instagram. Mostramos una vida muy bonita, muy placentera, con muchos lujos a lo mejor. Mostramos una vida muy feliz por el celular, cuando fuera de esa vida de internet vivimos una vida vacía, llena de soledad, llena de ausencia de Dios, con vacíos existenciales, con falta de aprobación, y a veces queremos que la gente mire algo de nosotros. Y yo creo que nosotros como iglesia, como jóvenes, como usted como pastor, como personas que conocemos a Dios, creo que mostrando un amor genuino a todas esas personas, podemos hacer que esas personas que llevan una vida o una doble vida puedan cambiar a través de lo que nosotros podemos mostrarle como iglesia. Te decía al inicio, es una generación dura, escéptica, desconectada, desinformada de las cosas más importantes que es Dios. Y si queremos alcanzar esta generación, no podemos seguir con la misma dinámica que la iglesia ha venido trayendo. No podemos alcanzar esta generación haciendo las mismas cosas que se hacían hace 20, 30 años. El mensaje, decíamos la vez pasada en el podcast, es el mismo de siempre. Es el mismo. La manera de llevarlo tiene que cambiar, porque el auditorio que ahora nos escucha es diferente. A los muchachos de hoy difícilmente los conectas con un podcast como este más de un minuto. Es difícil que hagan un clic con cosas como estas, pero nosotros necesitamos cambiar la dinámica, la manera de cambiar el mensaje, pero no de llevar el mensaje, la manera de llevar el mensaje, no el mensaje. El mensaje no lo podemos adulterar ni diluir. Jamás.
Pero la dinámica hay que cambiarla. Y decías algo, nosotros necesitamos mostrar el amor de Dios por medio de nuestras obras, de nuestras acciones, de nuestro lenguaje. Es la mejor manera de llevar la luz en medio de las tinieblas. Nosotros no podemos diluir el mensaje, no podemos cambiar la acción de demostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones. El mensaje no lo podemos diluir, decía por ahí. Si el mensaje, en este tiempo, el mensaje, porque muchos prefieren diluir el evangelio para hacerlo atractivo para estas generaciones, pero hemos diluido tanto el mensaje del evangelio que si fuera veneno no mataría a nadie. Y si fuera medicina, lo hemos diluido tanto que si fuera medicina no sanaría a nadie. Entonces, diluir o cambiar el evangelio no es la respuesta para alcanzar a esta generación y llevarlos a la luz de Cristo, sino es las obras del Espíritu Santo, la obra de Dios en nuestra vida, cuando se empiece a manifestar a través de nuestras acciones, es como nosotros los vamos a alcanzar, que vean que el Dios que yo predico me cambió primero a mí. Yo no puedo esperar que el Dios que predico cambie primero a mi generación sin cambiarme a mí. Ellos necesitan ver la evidencia de que me cambió a mí. Te decía el otro día, platicábamos de esto, dijo un pastor por ahí, falta una generación para que la fe se pierda. Y eso, cuando yo lo escuché por primera vez, me sacudió, me estremeció, y ha sido algo que da vuelta en mi cabeza por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque eso significa, si eso fuera una realidad, es que tal vez mis nietos o mis bisnietos no van a vivir la fe que todavía nosotros podemos tener, disfrutar y manifestar. Y no solamente hablando de la fe, sino que esas generaciones tampoco van a conocer al Espíritu Santo. Y el detalle, pastor, que hay muchas iglesias ahorita que se centran o se concentran más en un número y hacemos cosas para que nuestra iglesia crezca en número, pero nuestra iglesia, hablando de la gente, está vacía. No crece espiritualmente. No crece espiritualmente. Está llena de ansiedad, está llena de depresión, se siente triste. Entonces, decimos, ¿qué queremos alcanzar? ¿O cuál es el éxito de la iglesia? Mira. ¿O cuál es la función de la iglesia? ¿Alcanzar miembros para proyectar algo? ¿O poder que los que alcancemos podamos fortalecerlos en la fe? ¿Cuál es nuestra razón de ser como iglesia? Eso. Demostrar que podemos crecer por calmar nuestra, ¿cómo le podemos decir? Decir que estamos creciendo para calmar nuestra conciencia de creer que estamos haciendo las cosas bien. O llevar el mensaje del evangelio para alcanzar a esta generación sin importar que se congregue en mi iglesia. Claro. Porque concentramos toda nuestra fuerza, todo el músculo de la iglesia para crecer en números en la iglesia. Pero tal vez no crecer espiritualmente. Son dos cosas muy diferentes. ¿Cómo mides el crecimiento de una iglesia? ¿Con el número de gente o el crecimiento espiritual que la iglesia tiene? ¿Hacia dónde, hacia qué dirección va nuestro pensamiento del éxito, pastor? Porque a veces por orgullo podemos ver que pues se puede ver hasta como ego del que yo quiero crecer para que la gente crea o para que la gente diga de que mi iglesia es la más grande. Y podemos ver una iglesia grande en número, pero pequeña en esencia, en corazón, en carente del poder del Espíritu Santo. Carente del poder del Espíritu Santo. Y a causa de la ausencia del Espíritu Santo en las iglesias, en los jóvenes, podemos ver que está pasando esto que hablamos, que vemos depresión, ansiedad, soledad, falta de aceptación, a causa de que nos hace falta eso, el poder, la llenura, el Espíritu Santo, la esencia esa. Fíjate, se puso bueno este punto. Porque en sí, el evangelio no es un show mediático, ni la iglesia es un lugar para ir y que nos hablen de una persona que puede hacer.
la Biblia dice que el evangelio, o sea, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y el poder, estamos quedando cortos ahí. Mira, el decir que el Espíritu Santo está ausente en una iglesia, estaríamos hablando de la radiografía de una iglesia donde la gente, la membresía no es transformada. Porque, vamos a ser bien honestos, cuando tú eres pastor y ya tienes tiempo predicando la palabra, tú sabes cómo tocar la fibra sensible de la iglesia. Tú sabes cómo conmover a la iglesia. Pero jugar con las emociones de la iglesia no trae transformación, no trae arrepentimiento, no trae un cambio de vida. El único que puede cambiar la vida y la dirección de una persona es la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y hoy en día, en las iglesias de hoy, es como si fuera una carrera. ¿Quién es el que tiene más miembros? ¿Quién está creciendo más rápido? ¿Cuál es el método más eficiente, más eficaz en este tiempo? ¿Cuál es el modelo de crecimiento que más frutos trae? Y nos enfocamos y nos afanamos, nos preparamos, invertimos, pero poco atención le prestamos al Espíritu Santo. Y podemos crecer en miembros porque, vamos a ser honestos, todos los pastores queremos crecer en miembros. Esa es una realidad, todos queremos. No, tú le preguntas a todos los pastores, ningún pastor te va a decir, no, yo no quiero crecer. Yo me quiero quedar con 5. Entonces, todos queremos crecer, pero entonces, ¿cómo llegamos a crecer? ¿Cómo rompemos la ley del tope, verdad? Esa ley de tope que las iglesias tienen, que llegan a un número de miembros y estamos felices y luego decrece la iglesia y nos frustramos, nos sentimos mal y queremos hacer modificaciones porque no podemos rebasar la ley del tope. Pero mientras el Espíritu Santo esté ausente en la iglesia, en los servicios, en la vida de los pastores, mientras los pastores no metamos a la persona del Espíritu Santo en nuestros mensajes, el Espíritu Santo va a seguir siendo el gran ausente en nuestras iglesias, porque creemos que mencionar al Espíritu Santo por encimita, eso ya nos hace pentecostales y nos garantiza, porque mucha gente, fíjate, yo escribí algo, posteé algo hace poquito, lo voy a leer. Dice, muchos han hecho de las manifestaciones del Espíritu Santo una acción aprendida y no una experiencia vivida. Muchos hablan del Espíritu Santo como el eslogan, decía. Mencionan en la iglesia sobre el Espíritu Santo, pero no profundizan. Lo mencionan. Y decimos, aquí está el Espíritu Santo, pero no logramos que se manifieste. ¿Verdad? Hablamos o hablan de una experiencia, o no hablan de una experiencia vivida, sino de un conocimiento. Y es aquí donde entra lo que te dije hace un momento, de que falta una generación para que la fe se pierda. Ahora te digo, ¿cómo van a hablar esas generaciones sobre el Espíritu Santo? Nuestros nietos, ¿qué van a decir? Mi abuelo hablaba del Espíritu Santo. De oídas lo había oído nada más. Pero va a seguir siendo el gran ausente en nuestros servicios. Cuando debería ser la persona más presente, pastor, en cada una de nuestras reuniones, porque sin el Espíritu Santo es muy difícil. O sea, si con el Espíritu Santo y viviendo una vida consagrada y en intimidad con Dios es difícil, imagínese una vida sin Él. Se vuelve casi imposible. Es por eso la importancia de volver al Espíritu Santo en este tiempo. Si no hacemos algo que Él les espera a nuestras generaciones, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo la iglesia va a ¿De qué manera va a vivir el mantenerse? pastor? O sea, ¿de qué manera vamos a vivir en la iglesia en 30, 50 años más? O sea, si ya hablamos que el posmodernismo entró a la iglesia, si ya hablamos que muchas cosas del mundo están entrando a la iglesia, ¿qué se va a permitir en 50 años? ¿Cómo se va a predicar en 50 años? ¿Cuál va a ser el mensaje en 50 años? No va a haber un cambio. Si hoy en día la gente viene a Cristo, ¿verdad? Porque nosotros todavía estamos apegados
a lo mismo de hace 20 años, que viene alguien nuevo a la iglesia, lo vemos así como que está medio quebrantado y casi lo obligamos a hacer la oración de fe, cuando la oración de fe es importante en la vida del creyente, pero no garantiza una transformación. Claro. Y nosotros pensamos que ya aceptó a Jesús, ya es una nueva criatura y pegamos, ¿no?, una gran celebración. Y decimos, hay fiesta en el cielo porque un pecador se arrepintió y creemos que ya ganó su galardón, ya ganó su pase al cielo. Pero a veces la gente se ve comprometida a hacer la oración de fe sin un arrepentimiento genuino. Y arrepentimiento sin cambio es pura hipocresía. Porque si hay un arrepentimiento sin cambio, es que no estuvo ahí la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que convence de arrepentimiento y de pecado. Y a veces confundimos el remordimiento con el arrepentimiento. Entonces por eso la gente viene a la iglesia, se está un tiempo y luego se va, porque no hubo un cambio, no hubo una transformación, no hubo una salvación. Estaban convencidos pero no convertidos. Y ese es el problema. Pastor, ¿y cómo evitar que la tecnología, estamos hablando en todo lo que estamos hablando, cómo evitar que la tecnología se convierta un ídolo y controle nuestra vida? ¿Cómo evitarlo? Viviendo en un mundo tecnológico, donde la inteligencia artificial, donde todo es celular, donde todo es tecnológico, donde los pagos ya son con transferencia, donde ya todo se vuelve tecnología. ¿Cómo evitar para que eso no nos afecte a nosotros, nuestra fe, y que no se convierta en un ídolo en nuestra vida? Eso ya es un problema en este tiempo. Ahora, ¿por qué se convirtió en un problema? Porque nosotros los padres provocamos esto. Porque nos ha sido más fácil darle a nuestros hijos un celular que pasar tiempo con él. Se nos ha hecho más fácil comprarle a nuestros hijos videojuegos, consolas, computadoras, tablets, que los están educando en vez de educarlos nosotros. Porque creemos que están bien, creemos que están a salvo, creemos que todo va bien porque los vemos tranquilitos en sus juegos, en su mundo virtual. Pero no estamos haciendo nuestra labor. Nosotros somos los culpables, los padres, porque hemos descansado en todo esto, ¿verdad? Para que si los niños son inquietos, dale la tablet para que no dejen platicar. Se tenía que decir y se dijo. Pero dices, ¿cómo evitamos? Porque en sí la tecnología no es mala, pastor. No, el uso que le damos es el malo. Ese es el uso que le damos. No estamos peleados con la tecnología. La tecnología puede bendecir mucho, puede ayudar mucho, puede facilitar, podemos alcanzar mucho. El problema es el uso que le damos, porque, padres, la tecnología, un teléfono jamás va a sustituir la educación que tú le das a tus hijos. Por más juegos cristianos que le descargues, a más aplicaciones cristianas que le descargues, no es lo mismo que lo que tus hijos van a ver por medio de tu ejemplo, tu modelaje, cómo le modeles a tus hijos la vida cristiana que tiene que llevar. Pero si, fíjate bien, nosotros como padres cometemos el mismo error. Si yo como padre paso mucho tiempo en las redes sociales, no tengo autoridad moral para decirle a mi hijo que no pase tiempo. Si yo fui el que le di el celular. Y estamos a un clic de fallarle a Dios. Le estamos fallando a Dios. Porque estamos a esto de fallarle a Dios. Porque tienes acceso a todo. A todo. A todo tenemos acceso. Entonces, la tecnología no es mala si la usamos para glorificar a Dios. Podemos utilizar la tecnología para bien. Pero a causa de todo lo que nos envuelve el mundo y el sistema y todo lo que se comparte en redes sociales, no lo hacemos. Pero podemos compartir versículos bíblicos, hacer esto que hacemos para poder ser luz en medio de todo lo que se está viviendo. Podemos escuchar música cristiana, podemos hacer tantas cosas, pero a veces vuelvo a lo mismo. Para poder encajar de lo que hablan mis amigos, yo veo lo que ven ellos, para poder tener un tema de conversación muchas veces, porque si no, no voy a poder encajar. Y a veces
creemos que está mejor agarrar esto para ver basura, pastor, porque desgraciadamente aquí nos están dando mucha basura, que agarrar la Biblia, que leer la Biblia, que poder hacer y escuchar cosas que edifiquen nuestra vida, nuestro espíritu. Hubo un experimento social de una familia, le quitaron los teléfonos a la familia por un día y no hallaban qué hacer. No, estaban todos tensos, ansiosos, ¿no? Los papás, la mamá, los hijos ansiosos porque no tenían los dispositivos y no fueron capaces de sentarse para pasar un momento. Eh, yo estoy muy chamaco todavía, pero cuando yo estaba un poquito más chiquito, que no teníamos acceso Ahí se rió la pastora ahí que está atrás, ¿eh? que no teníamos acceso a estos dispositivos, ¿no te aburrías? No, hoy quítale al niño los videojuegos y está ansioso, Porque está la de vida era malas, más real, pastor. se irritan, era más real, las canicas, Fíjese, los trompos, los tazos. a mí se me quebró el celular hace poco, y lo digo para mi vergüenza. Y me Se me deprimí, mojó, pues. se me mojó, sí, pastor. Se me mojó a mí como a las 4 de la tarde y pues estaba ahí con todo, con mi esposa y todo. Y cuando ya me fui a la casa, me entró una ansiedad. Me hacía falta algo. No traía el celular en las manos. Y ahora, a donde salimos, es más importante salir con el celular que con cualquier otra cosa. Oye, ves que que te quedan 10% de pila y ya estás ansioso por conseguir el cargador porque no te No, y queda. si no lo consigues, entras en shock. Yo creo, mire, vamos a ser bien honestos, yo creo que todos hemos padecido de esto. Todos. La gran mayoría hemos padecido de esto y, y qué triste, ¿no? Qué triste que esta condición, que esta situación, que algo tan superficial, algo vaya, tan sintético, haya venido a sustituir muchas cosas muy importantes. Por eso las familias están juntos, pero no están unidos. Viven en un mismo techo, pero a veces no se conocen. Padres que no conocen lo que los hijos están viviendo. Hijos que no conocen en verdad a sus padres. Porque hay una ausencia de relación. Esto ha venido a sustituir. Y viene esto a hablar de lo mismo que te comentaba. Esta generación le va a costar mucho trabajo relacionarse. Porque si no se puede relacionar con los de casa, el día de mañana ellos van a batallar, te decía, mucho para entablar relaciones, porque en casa desde pequeños ya hay un fragmento, ya se fragmentó la comunicación, la relación Sí. en el núcleo familiar. Y tú decías, ¿cómo podemos evitar? Pues volver al principio, hacer las primeras obras, ¿verdad? Volver al diseño original de la familia. Fíjate, la escritura, antes de que la Biblia estuviera escrita, impresa, los padres de generación en generación le enseñaban la ley a los hijos. Y Dios le dio la orden, le dijo, mira, enséñale a tus hijos cuando comas, cuando estés en el campo, cuando estés trabajando, en todo momento. Es decir, le estaba diciendo Dios, en todo momento, cada vez que tengas una oportunidad, ya sea comiendo, ya sea en el patio, ya sea jugando, enséñale la ley a tus hijos. Y nosotros damos por sentado que el tiempo que nuestros hijos pasan en la iglesia es suficiente para que ellos tengan la palabra en su corazón. Y aunque son una esponja y lo que quieras, por más cosas que podamos decir a favor de que tienen mucha retención, sí la tienen, pero no es suficiente. Por eso Dios le dijo, le dio la obligación a los padres, y enséñenle la ley a sus hijos cuando comas, cuando pases tiempo con ellos, ¿verdad? Y eso preservó la ley en el pueblo de Israel, aunque la Biblia no estaba impresa como hoy la tenemos. Hoy vemos las Biblias en los hogares intactas, nuevas, y decimos, no, pues que la hemos sustituido, aquí traigo la Biblia. Aquí la traigo, ¿no? Y a veces tampoco esa es la ley, ¿verdad? Tampoco. Oiga, pastor, entonces yo creo que es bien necesario poner límites de tiempo y contenido en nuestros aparatos. Y pues hablando de los padres, que aún no somos papás nosotros, pero es muy importante también el tener monitoreado
lo que ven y el tiempo que lo tienen en las manos, porque la verdad, usted lo decía ahorita, es más fácil decirle a un niño, mi hijo, o sea, agarra el celular y se le va a quitar el llanto, ¿no? Entonces, pastor, yéndonos un poquito al tema otra vez, que seguimos en él, ¿qué papel juega el Espíritu Santo cuando enfrentamos luchas como ansiedad, depresión, o cuando enfrentamos adicciones o soledad? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo? Cuando Jesús iba a ir al cielo después de resucitar, Él le dice, es necesario que yo me vaya, le dijo a los discípulos, y yo voy a rogar al Padre para que les envíe un paracleto, un consolador. Y este consolador, dice, los va a ayudar, los va a instruir, los va a preparar, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar lo que yo les he enseñado. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo enfrentar o cómo podemos enfrentar la depresión, la ansiedad? Leí un libro que decía, tú no estás deprimido, estás distraído. Y reflexionando en esa frase dije, tiene mucha razón cuando lo aplicas a la palabra. Alguien que entra en depresión, ansiedad, que vive en el temor, que vive en la angustia, es alguien que muy posiblemente su identidad ha sido distorsionada. No sabe quién es, no sabe a dónde va, no sabe a quién sirve, no conoce al Dios que lo creó. Entonces una persona que le distorsionaron su identidad no tiene un plan de vida. Como perdió la identidad, también perdió su propósito. Y es aquí la depresión. Por eso esa frase decía, tú no estás deprimido, estás distraído. Dejaste de enfocarte. Dejaste de ver la meta. El enfoque verdadero. Perdiste el enfoque, dejaste de ver lo que Dios dijo que tú eres o hacia dónde Dios te iba a llevar y te desenfocaste y te distrajiste porque empezaste a ver tu contexto, tu realidad, no tu verdad, tu realidad, lo que estás viviendo, y a veces esa realidad pesa mucho en el desarrollo del creyente y empiezas a creer que esa realidad es el fin de lo que Dios dijo y te distraes, te desenfocaste, te perdiste, eso dañó tu identidad, dejaste de creer quién eres o quién dijo Dios que eres y entras en una depresión. Entonces tú decías, ¿cómo enfrentar? Pues el Espíritu Santo, la obra, fíjate, en todas las respuestas de todo lo que hemos hablado hoy, entra la obra del Espíritu Santo. Él es quien nos consuela, Él es quien nos restaura, Él es quien hace la obra de restauración, de renovación, de regeneración en la vida del hombre, regenera. Él nos vuelve a poner donde estábamos. Satanás te tumba hasta el suelo, te hace pedazos, pero cuando llega el Espíritu Santo y empieza a hacer la obra, nosotros nos ponen en el lugar donde Dios nos quiere tener. Él restaura nuestra identidad, nos vuelve a enfocar. Ya no estamos distraídos, ahora seguimos persiguiendo el blanco perfecto que es Jesús. Ahora hay una motivación todos los días de mi vida. Entonces, el que está entretenido, alcanzando lo que Dios le dijo, no tiene tiempo para distraerse, ni para deprimirse, ni para estar ansioso. Qué tremendo, ¿no? Ya creo que lo dijo todo. Pero para poder incluir algo ahí, puedo decir y concluir en todo lo que habló, porque yo creo que todo lo que dijo es muy preciso y correcto. En pocas palabras, el Espíritu Santo nos va a dar paz en medio del caos. Y Él va a traer una paz internamente y nos va a ayudar a no errar al blanco, a no perder el rumbo. ¿Y cómo podemos preparar hoy, pastor, a nuestros jóvenes, adolescentes y niños para que no solo sobrevivan en su fe, sino que puedan impactar al mundo? Me adelanté un poquito en los escritos, pero ¿cómo podemos preparar hoy a los niños y adolescentes para que no solo sobrevivan, pastor,
sino para que impacten al mundo. Y para meternos un poquito al tema, puedo decir, la generación pasada o las generaciones pasadas, pastor, impactaron al mundo, impactaron ciudades, países, continentes. Sin la tecnología de hoy, sin las herramientas de hoy, sin todos los libros que hoy tenemos, ellos lo impactaron. Sin todo eso. Y nosotros estamos hablando de cómo poder preparar a esta generación, a la futura, para que no sobrevivan con todas estas herramientas. Yo creo que hay una incongruencia. Pero ¿cómo hacerlo, pastor? Hay una discrepancia. Hay una discrepancia. Mira, todo ese impacto, ese alcance que tuvo la iglesia, ¿cuándo fue? En la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva. Después ¿de qué? De que recibieron al Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo vino en el Pentecostés. Jesús dijo, no salgan hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros y recibiréis poder. Viene el Espíritu Santo Pentecostés. La iglesia empieza a ser revolucionada por el poder del Espíritu Santo. La gente, no solamente los 120 que fueron bautizados, la gente después dice que le imponían las manos, recibían el Espíritu Santo y empezó a ser toda una transformación radical, alcanzando al pueblo gentil, llevando el evangelio. Pablo dice, el Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo. Y empieza, ¿verdad?, a haber una confrontación no solamente con el pueblo judío y romano, sino que hubo un impacto a través de la iglesia primitiva porque manifestaban ese poder. Y a los que no habían conocido, ¿cómo los impactaban? Dice la Escritura que llegan los discípulos y le dijeron, hey, ustedes ya recibieron al Espíritu Santo. ¿Qué contestaron? Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Fíjate, esto me mueve mucho en este tiempo porque aunque esta generación que viene detrás de nosotros ha oído del Espíritu Santo, pero no lo conoce, no lo ha experimentado. Entonces, la pregunta decía, ¿cómo podemos preparar a nuestros hijos, a nuestros niños? ¿Cómo podemos preservar que el Espíritu Santo siga siendo ese personaje importante en nuestras iglesias? Necesitamos llevarlos a una experiencia con el Espíritu Santo, no de oídas. Necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo sea el protagonista de nuestros servicios, sea el protagonista de todo lo que se hace dentro de la iglesia, que el Espíritu Santo, que ese poder del que hablamos, porque la iglesia habla de un poder que no manifiesta. La iglesia habla de un fuego que no está viviendo. La iglesia habla de luz, pero está viviendo en tinieblas. Hablamos de un montón de cosas que no estamos viviendo. Una incongruencia. Entonces, ¿cómo podemos preservar y volver a esto? Necesitamos llevarlos a una experiencia vivida. No que conozcan en una teoría sobre el Espíritu Santo, sino una experiencia vivida. El Espíritu Santo debe dejar de ser solamente un eslogan en las iglesias, sino tenemos que predicarlo en nuestros mensajes, pero también tiene que haber una manifestación de la obra del Espíritu Santo. Pero si yo, fíjate bien, si yo no tengo o no me creo no tener la capacidad de hablar sobre el Espíritu Santo, voy rezagando, voy dejando de lado, omitiendo estos mensajes, y jamás nuestros niños en las iglesias van a tener una experiencia vivida con el Espíritu Santo. Van a oír de Él, pero van a llegar a una adultez y ellos decíamos hace rato, van a decir, el Espíritu Santo que tocaba a nuestros abuelos, y oía a mi abuelo, a mi abuela, a mi tío, a mi tía hablar en otras lenguas extrañas. Van a dejar de verlo tan palpable el mover del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo los preparamos? Debemos de llevarlos a esa experiencia, a hacerlos soñar con la experiencia. Yo cuando vine a Cristo, yo empecé a entender lo que era la llenura. Porque la Biblia dice que cuando alguien acepta a Jesús, viene y el Espíritu Santo y nos sella, pero no somos llenos. La llenura no la estamos buscando. Nosotros le decimos, es que ya tienes el Espíritu Santo. Y estas generaciones que estamos alcanzando no están preocupados, ni están procurando ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, si yo ya fui lleno del Espíritu Santo, tengo que modelar esa experiencia. Tengo que
tengo que provocar en ellos las ganas. Tengo que inspirar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes a que busquen de todo su corazón una experiencia real con el Espíritu Santo y puedan experimentar esta llenura. No solamente se conformen con decir, es que ya me selló, es que ya el Espíritu Santo está en mí. No, procura tener la llenura. Busca la llenura, busca ser bautizado. El porcentaje de bautizados en este tiempo es una crisis. Es muy poca, muy poca. En otras palabras, tenemos que modelar una fe sincera para nuestras próximas generaciones. Y tiene que haber congruencia entre lo que hablamos del Espíritu Santo y lo que vivimos del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que usted dijo. Y lo podemos ver en el ministerio de Jesús, pastor. Yo creo que por eso tuvo tanto éxito y trascendió de generación tras generación, que hoy nosotros podemos estar hablando de esto. Porque una de las cosas por las cuales las multitudes, o yo creo así, lo seguían, es porque había congruencia en él. De que lo que él hablaba con sus labios, él lo hacía con sus manos, con sus manifestaciones. Y yo creo que necesitamos como voceros, como predicadores, como pastores, como evangelistas, la gente que tienen un alcance social. Yo creo que necesitamos modelar eso que hacía Jesús. Vivir como Jesús vivía y hacer, no solo decir, sino hacer que nuestras palabras vayan junto con nuestros hechos. De generación tras generación tuvo éxito el ministerio de Jesús porque dejó un gran legado. Entonces, nosotros, ¿qué legado a través de nuestra vida vamos a dejar a nuestras generaciones futuras? ¿Qué les vamos a dejar nosotros a ellos para que ellos puedan tener una fe firme, una convicción en Dios y una pasión por buscar al Espíritu Santo? Un hambre por buscar al Espíritu Santo. Porque si hoy nosotros no tenemos hambre, ¿qué hambre van a tener ellos? Si ellos no ven un hambre en nosotros. Si no los inspiramos. Si no los inspiramos. Jesús, cuando él fue bautizado, dice la Escritura que el cielo se abre, viene el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Después fue llevado al desierto. Fíjate, nosotros queremos manifestar. Este es un ejemplo muy claro. Jesús no fue el mismo después de eso. Él va al desierto, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Satanás quiso tentarlo. El ministerio de Jesús tuvo un crecimiento a partir de eso. Pero nosotros, fíjate, hemos tratado de sustituir el mover del Espíritu con emociones. Aquí voy a pisar callo, vamos a pisar callo. Y estamos entreteniendo más. Nos hemos vuelto una iglesia muy emocional. Porque sabemos qué temas sensibilizan a la gente. Nos gusta mucho lo profético. Nos gusta mucho algunas cositas. El Dios me dijo. El Dios me dijo. Cosas, ojo, no estamos en contra de lo profético. No. Creemos en lo profético, es un don. Pero nada sustituye al mover del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está presente, hay todo ese paquete que son los dones espirituales. Pastor, y a veces vamos a la iglesia. No estamos esperando la verdad de la palabra, el mensaje. No, yo voy a la iglesia esperando que se acabe la alabanza, la prédica, que llegue la administración para que el pastor o el evangelista o la persona que esté predicando venga y llegue y me diga: el Señor te dice. Sí. O así dice el Señor. Cuando escuchamos esa frase, empezamos a temblar ya. Sí, cierto. Es que nos hemos vuelto muy emocionales. La iglesia es muy emocional. Pastor, y el detalle, ¿cuántas palabras nos han dado en toda la vida de que nos convertimos? Nos han dado miles de palabras.